Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Lo que nos debe de preocupar es agradar al Padre y, por supuesto, tenemos el poder del Espíritu Santo para realizar esa labor. Buenas noches, estimados hermanos.
Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en sus hogares. En esta oportunidad continuamos siempre hablando sobre el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a orar que el Señor dirija esta meditación. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por poder estar delante de tu presencia pidiendo la dirección tuya, Señor, para poder hablar tu palabra. Que esta palabra es la que nos edifica y que esta palabra sea la que nos conduzca por el camino y el sendero correcto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El jueves anterior dijimos que es importante que el creyente le dé la importancia al Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy continuaremos siempre en el mismo tema porque es importante. Toda la vida de los hombres que estuvieron con el Señor Jesucristo, sus discípulos, tuvieron la experiencia de haber recibido el poder de Dios, y esto es importante, por supuesto, hoy en nuestra vida. Entonces, debemos de ver qué es lo que nos dice la Escritura y poder tomar ese ejemplo para que nosotros también seamos constantemente llenos del poder de su Espíritu, porque solos no podemos continuar en esta vida. Sabemos que nuestra lucha es con la carne, con el pecado, con el malo, y que nosotros por sí mismos no podemos hacer absolutamente nada. El Señor nos ha llamado a este reino, pero también nos ha capacitado y nos ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esto también significa que el Señor nos ha dado de esa unción poderosa y que debemos de tomarla y hacerla nuestra. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí tenemos que ver que la palabra dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, punto número 1, el evangelio de vuestra salvación, número 2, luego hubo un paso de fe que nosotros dimos y habiendo creído en él. Luego continúa diciendo, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello, obviamente, nos enseña que somos parte exclusiva de nuestro Señor, que le pertenecemos a Él, y es una garantía que nosotros tenemos de ser sellados con el poder de su Espíritu Santo para el reino de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ha hecho un trabajo especial en cada uno de nosotros, principalmente desde cuando nosotros andábamos en este mundo, un trabajo de redarguirnos, de hacernos conscientes que nosotros somos pecadores. Nosotros por sí mismos anduvimos en mucho tiempo y no éramos conscientes que éramos pecadores. Sin embargo, el trabajo del poder del Espíritu Santo fue el que en algún momento de nuestra vida hizo que nosotros pudiésemos entender y conocer que éramos pecadores. Esto fue un trabajo del poder del Espíritu Santo, que nosotros pudiésemos venir al reino de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dispone los corazones de los hombres para que creamos en el Señor Jesucristo y reconozcamos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es lo que nos dice el versículo leído, pero también hay algo más. Fuimos sellados con el Espíritu Santo que Él había prometido. Luego también avanzamos siempre en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 30, y nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención. Aquí continúa todavía y nos habla de algo muy especial, que fuimos sellados para el día de la redención. Pero hay algo importante que dice el versículo: no contristéis al Espíritu Santo. Nuestra vida debe de ser una vida agradable al Señor, una vida santificada para Él. Pero muchas veces nosotros los creyentes cometemos el error de andar siempre en nuestros deseos, en nuestros gustos de la carne. Y esto, por supuesto, contrista al Espíritu Santo. Nosotros debemos de ser conscientes que el Espíritu Santo mora en el creyente. Nosotros debemos de entender que el Señor ha hecho una obra muy especial en nuestra vida y que nosotros, luego que venimos al reino de los cielos, el Señor nos da un trato muy especial porque nos ha lavado, con su sangre nos ha limpiado, y luego de este proceso también nos ha dado a su Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y eso es algo muy especial, es un privilegio que el Señor nos ha dado, pero debemos de estar conscientes que hoy nos constituimos en el templo del Señor. Y por eso vamos a ir ahí a Corintios en el capítulo 6, 19, porque debemos de dejar bien claro que es algo especial, es un privilegio de parte de Dios el hacernos morada de su Espíritu. Nosotros debemos de estar conscientes que el mismo Dios vive en nosotros y por eso se hace necesario que el creyente se aleje de los deseos de la carne, porque obviamente vamos a contristar al Espíritu Santo que ya mora en nosotros. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Debemos de estar plenamente conscientes que el Señor nos da el privilegio de que habite su Espíritu en nosotros. Y si nosotros estamos bien conscientes de que éramos prácticamente ya personas muertas en nuestros delitos y pecados y que andábamos en el pecado y que no teníamos ninguna alternativa de venir al reino de los cielos y que hoy prácticamente a través de su Espíritu Santo Él nos hizo conscientes de que éramos pecadores, pero que ahora Él mora en nuestra vida. Es algo importante hacer una reflexión y de poder estar conscientes de que Dios está con nosotros en todo momento. Por eso debemos de estar seguros que nuestra vida le agrada al Señor, que cada movimiento que nosotros hagamos, no solo Él nos está observando, sino que Él está dentro de nosotros viendo todo aquello que nosotros realizamos. Recordemos que en el Antiguo Testamento nos habla que en el lugar santísimo era donde Dios habitaba. Y entonces no era tampoco algo fácil de poder entrar directamente, sino que había un proceso para poder realizarlo y no necesariamente que todos pudieran entrar. Era únicamente el sacerdote asignado y una vez al año tenía ese privilegio. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y podemos llegar al trono celestial en cualquier momento que nosotros dispongamos nuestro corazón a acercarnos al Padre. Podemos orar de madrugada, podemos orar en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora. Nosotros tenemos ese privilegio. Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, era una situación diferente, pero hoy es un privilegio que nosotros seamos
la morada de Dios en espíritu, según también lo que nos dice el mismo libro de Efesios en el capítulo 2 y versículo 22. La palabra del Señor nos dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es un privilegio de parte nuestra ser morada de Dios en Espíritu. El Evangelio de los cielos es algo maravilloso en el cual nosotros estamos hoy y disfrutamos de una vida espiritual que el Señor ha dado a cada uno de nosotros y que nosotros somos los responsables de apartarnos del pecado, que nuestra forma de vida, que nuestro estilo de vida le agrade al Señor. Nosotros debemos de estar conscientes que día a día debemos de agradar en todo momento a nuestro Señor. Hoy estamos ante una situación en la que los tiempos han cambiado totalmente y todo nos anuncia que el Señor está próximo a venir. Por eso debemos de consagrar nuestra vida, debemos de estar conscientes que el Señor puede aparecer en cualquier momento y que nuestra vida debe de estar siempre siendo agradable delante de Él. Ahora, no podemos hacer un esfuerzo de parte nuestra, sino que el Señor nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para que nos guíe, y Él es el que nos guiará hacia toda verdad. Teniendo el Espíritu Santo como guía en nuestra vida, nosotros seremos agradables al Señor en todo momento. Pero nosotros debemos de darle ese espacio, ese lugar, para que la vida espiritual en cada uno de los creyentes se desarrolle de una manera natural. Cada uno de nosotros experimenta cada día esa relación de fe y obediencia, la cual nos conduce que nuestra vida actual crezca constantemente. Es el Señor que nos da esta posición en el reino de los cielos. Y la gran mayoría, lamentablemente, no está consciente de este privilegio. Lo que nos dice también el libro de Efesios en el capítulo 2 y versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. En el momento que nosotros recibimos al Señor, que le reconocimos, prácticamente Él apuntó nuestro nombre en el libro de la vida y pasamos a formar parte del reino de nuestro Señor. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que Él nos resucitó, es decir, estábamos muertos, venimos, hizo un gran milagro, un gran proceso espiritual en nuestra vida para que nosotros podamos disfrutar no solo del reino del Señor Jesucristo, de todas sus bendiciones que nos da constantemente y que ya no vamos al infierno. Sin embargo, esto no se queda ahí, sino que también la palabra del Señor nos dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, estar sentados con nuestro Señor Jesucristo, hasta donde nos hizo sentar, nos hizo llegar. Es un privilegio grande y por eso debemos de estar conscientes que el Señor hizo una obra transformadora, pero que también nosotros debemos de tomar en cuenta y muy en cuenta el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces no estamos conscientes que somos el templo y cometemos errores. Hablamos incluso con palabras que no son las adecuadas y realmente el Espíritu Santo está con nosotros y está viendo nuestra actitud diaria. Nosotros debemos de consagrar nuestra vida, pero también debemos de pedir
el auxilio de parte del Espíritu Santo para caminar en este mundo agradándole al Señor. Recordemos que tenemos un gran ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos enseñó cómo vivir en este mundo dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de esa comunión constante que Él tenía con el Padre. Luego los apóstoles nos están enseñando prácticamente a través del libro de los Hechos cómo ellos obtuvieron el poder del Espíritu Santo. Había algo muy importante que siempre había en ellos, que era la unidad. Hubieron unos problemas ahí con Marcos, con Pablo, cuestiones de carácter, si vamos o no vamos, o hacemos tal y cual otra cosa en el reino de los cielos. Sin embargo, también ellos se enfrentaron y hablaron claramente y dejaron a un lado los problemas personales. Nosotros debemos de caminar para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos debe de preocupar es agradar al Padre. Y, por supuesto, tenemos el poder del Espíritu Santo para realizar esa labor. Debemos de aceptar que lo que Dios ha hecho por nosotros como sus hijos y que Él nos ha dado un lugar especial como sus hijos, como sus hermanos. Por esto nosotros debemos de activar nuestra fe, debemos de ver esas grandes verdades que el Señor ha hecho ya por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está en el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos de saber que tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Si bien es cierto, hemos sido sellados, debemos también constantemente ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque lo que vimos la semana pasada fue que estaban todos unánimes juntos en el aposento alto y el Señor se derramó. Pero ese derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas podemos ver siempre en el libro de los Hechos, que tuvieron segundas, terceras experiencias también, donde experimentaban la llenura del poder del Espíritu Santo. Entonces el poder del Espíritu Santo se hace necesario en nuestra vida para que nosotros agrademos al Padre en todo. La palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Es decir, si nosotros estamos conscientes que vamos a vivir por el Espíritu, lo que nosotros hagamos en nuestro andar diario debe de ser también por el Espíritu. El creyente ya tiene vida espiritual. Las manifestaciones de la carne ya no deberían de tener lugar en nuestro ser, porque es la conducta de Cristo en el creyente, y el Espíritu de Dios en el creyente debe de manifestar al Padre y al Hijo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podremos juzgar o examinarnos si hemos recibido o no la promesa? Observándonos a nosotros mismos, mirando nuestra propia experiencia. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos agradando al Señor? Cada uno de nosotros puede examinarse de qué manera vivimos. Leemos su palabra, meditamos su palabra, somos obedientes a su palabra, o simplemente leemos la palabra y no obedecemos lo que ahí se nos dice. Revisar nuestra vida es algo interesante, porque nosotros mismos podemos vernos y conocer qué tanto, qué porcentaje estamos agradando al Padre. Debería de ser un 100%, porque hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero lamentablemente debemos de ver la realidad, y por eso vale la pena examinarnos.
enfrentarnos a nosotros mismos y de saber qué es lo que nosotros estamos haciendo. Aquel que ha recibido poder, aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo, tiene agudizados sus sentidos espirituales y se hace evidentemente caminando en este mundo. Por eso nosotros debemos de dar lugar a lo que la palabra del Señor dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Nosotros debemos de vivir para el Señor y de hacer lo que Él le agrada. La palabra del Señor nos continúa hablando ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 14. Algo muy especial, donde dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, aquellos que hemos venido al Señor, aquellos que ya tenemos algunos años en el Señor, se debería de notar cómo caminamos en este mundo. Es decir, ya el fruto del Espíritu Santo debería de haber florecido ya en nuestra vida, porque ya abandonamos los deseos de la carne. Y por eso precisamente se hace importante saber que nosotros debemos agradar al Padre en nuestra vida cotidiana. Debemos de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La vida en el Señor es algo que disfrutamos en todo sentido, pero que también debe de tener un crecimiento, debe de tener un desarrollo para poder realizar la obra que el Señor nos ha llamado a hacer, y por supuesto es una obra espiritual, para lo cual nos ha dado a su Espíritu Santo para poder ser guiados en este mundo. El poder del Espíritu Santo es muy básico, es muy importante para el servicio espiritual. Una vez que el creyente ha recibido la capacitación del Espíritu Santo, nosotros nos hacemos más sensibles, porque, como dice la palabra del Señor, aquí hemos leído que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, damos lugar que el Espíritu Santo fluya al exterior a través de nuestro ser. En el libro de los Hechos nosotros vemos varios ejemplos que aquellos hombres experimentaron en el camino, en el servicio que le dieron al Señor. Ellos vieron la obra del poder del Espíritu Santo moviéndose en sus vidas, y por eso precisamente nosotros tenemos un gran ejemplo en la Escritura de poder seguir lo que ahí se nos instruye. La palabra del Señor es muy clara, que el poder del Espíritu Santo es muy necesario en nuestra vida. Y aquí vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y versículo 19, algo importante. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Hechos 10:19. Aquí hemos tomado únicamente este versículo porque nos dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, él está meditando en la visión que ha tenido, y prácticamente el Espíritu Santo le dice a Pedro: he aquí, 3 hombres te buscan. La palabra es muy clara y el Espíritu Santo se comunica diciéndole que hay 3 hombres que le buscan.
¿Cómo el Espíritu Santo se comunica directamente en este caso? Pedro estaba reflexionando sobre la visión que había tenido y la elección que el Señor le había dado a través de la visión. Aquí es algo importante porque podemos ver que Pedro es sensible a la voz del Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos de hacer morir todo lo terrenal, todo lo adámico, porque en la medida que nosotros hagamos morir los deseos de la carne, estaremos dando lugar a que la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida se manifieste, para que seamos sensibles cuando Él nos habla, para que seamos sensibles a lo que Él nos instruye. Aquí en este caso, Pedro tuvo una visión y él estaba meditando en esa visión, pero inmediatamente el Espíritu Santo le hace saber que hay 3 hombres que le buscan. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo trabaja y por eso Él nos guiará hacia toda verdad. En Él no hay confusión y podemos entender que el Espíritu Santo viene precisamente para guiarnos, porque a veces nosotros, o en su gran mayoría de veces, nosotros pensamos y nos preguntamos, ¿qué debería de hacer yo en este problema, en esta situación? Pero precisamente para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos, está el Espíritu Santo para que nosotros le consultemos y podamos tomar una decisión. El Espíritu Santo le avisa a Pedro y precisamente él está convencido y seguro y él no duda porque él mismo había sido enviado. Lo que estaba sucediendo era prácticamente un asunto divino y debería de ir con ellos. El Espíritu Santo guió a Pedro y tal como el Señor también fue guiado por el Espíritu Santo. Y vemos ahí en Juan 16:13 lo importante que hace el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo de Juan es muy claro y nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es decir, no hay confusión. Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. ¿Y qué es lo que oyó? Lo del Padre y lo del Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo es algo especial en el creyente y precisamente vemos aquí en este versículo todo lo que nos puede avisar, instruir y guiar. Por eso es importante que nosotros tengamos bien claro el trabajo del Espíritu Santo que hace una labor muy especial en nuestra vida y por eso debemos de tomarlo muy en cuenta todos los días en cada una de nuestras decisiones. Vemos aquí el Espíritu Santo guiando a aquellos hombres a realizar la obra del Señor. En Hechos capítulo 13 y versículo 2 también hay otra experiencia que nos habla la palabra del Señor y nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Recordemos que trabajar en la obra del Señor
es muy importante, pero también tomar decisiones y elegir aquellos que han de trabajar en la obra del Señor también es importante, porque la palabra del Señor aquí vemos que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Vemos el trabajo del Espíritu Santo, pero algo importante, que ellos estaban ministrando estos al Señor, estaban en ayuno y obviamente estaban orando, buscando la voluntad del Señor. Y expresamente aquí nos habla de que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Es decir, debe de haber una seguridad, debe de haber convicción en nosotros de quiénes serán aquellas personas que van a servir en la obra del Señor. Y qué bueno si nosotros tenemos, como en este caso, el aviso del Espíritu Santo. Él no se va a equivocar, Él va a tomar la decisión correcta, pero el punto es que nosotros debemos de estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Aquí nosotros sabemos que el ministerio necesita a muchas personas para su servicio. Hoy nosotros podemos ver también en una actividad que se realiza en Nicaragua, que nuestros hermanos Walter Peck, Edward Rustrián, que son hombres totalmente entregados a la obra del Señor, se encuentran hablando la palabra del Señor. Y el objetivo es principalmente predicar las buenas nuevas. Ahora, para realizar esta tarea, se hizo necesario también anticiparse y pedirle al Señor su dirección, porque sabemos que ellos van por tierra y que también hay exigencias en las fronteras que tienen que cumplir y que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para poder llegar hasta aquel lugar y dar la palabra del Señor. El fruto que hemos visto ha sido maravilloso, porque ese es el objetivo: predicar el Evangelio y que vengan al Señor Jesucristo reconociéndolo como su Señor y su Salvador. El fruto que hubo el día de ayer por la noche no fue únicamente en Nicaragua, sino que también a través de la radio varios recibieron al Señor como su Salvador. Y ese es el propósito, que el Espíritu Santo guíe a aquellos hombres a hacer la voluntad del Señor. Por supuesto, hay esfuerzos que ellos hacen, pero no valdría la pena estos esfuerzos si el Espíritu Santo no nos guía. Debemos de ser claros que necesitamos la presencia del Espíritu Santo para realizar su obra. Y por eso debemos de ser sensibles a la voz. La carne en nosotros debe de morir. Por eso Juan lo tenía muy claro: a Él le pertenece crecer y a nosotros menguar. Si nosotros cada día le pedimos al Señor y leemos su palabra, oramos, también debemos de ver nuestra vida, que le agrademos nosotros en todo lo que hagamos para glorificar su nombre. Así pues, nosotros continuamos viendo aquí en la palabra del Señor otro pasaje muy especial, siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y versículo 4. La palabra del Señor aquí nos dice lo siguiente: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces, aquí nosotros seguimos viendo la guianza del Espíritu Santo, que Él controla las
actividades misioneras que tenían aquellos hombres y que eran guiadas por el Espíritu Santo. Es una enseñanza muy puntual cómo se debe de hacer orando y ayunando para poder tomar las decisiones correctas. La voz del Espíritu Santo se hace oír en la congregación. La expresión del Espíritu Santo pone aquí en estos casos de manifiesto la autoridad divina. El llamamiento fue del Señor. Pablo y Bernabé fueron llamados por el Espíritu Santo para el servicio de la predicación de la palabra. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo del 6 al 7 nos dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7: y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. En esos dos versículos vemos algo importante. En el 6 les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cualquiera puede decir: yo voy a predicar a tal lugar. Sin embargo, en esta ocasión vemos que hay una prohibición, y no es una prohibición de alguien como una persona colaboradora del reino, sino es directamente una prohibición del Espíritu Santo a la cual debemos de ponerle oído y atención, porque si nosotros desobedecemos esa palabra, seguramente nos va a ir mal. Entonces, sí es importante poder entender que si el Señor registró esta palabra donde les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ellos obedecieron. Sin embargo, también el siguiente versículo dice: intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. La obra misionera no necesariamente se hace como nosotros querramos o pensemos. Debemos de pedir la guianza del Espíritu Santo para poder realizar la obra del Señor y realizarla con su guianza. Si nosotros vamos y somos guiados por Él, tendremos seguramente la bendición del Señor. Entonces sí es importante que nosotros pongamos toda la planificación en las manos del Señor, pero que nosotros estemos conscientes que el que decide si vamos o no vamos, si hacemos o no hacemos, es el Señor. Nosotros debemos de estar conscientes que debemos de estar sujetos a lo que el Espíritu Santo nos diga, pero debemos de pedir su dirección, debemos de estar conscientes que nosotros no nos mandamos a nosotros mismos y que nuestros caprichos deben de ser sujetados a la obediencia de Cristo. Si el Señor nos ha llamado a hacer su obra, debemos de hacerlo con humildad, con sencillez y hacerlo a donde Él nos dirija, no a donde Él no quiere que vayamos. Nosotros debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida para agradar a aquel que nos ha llamado. Así pues, en esta noche hemos visto estos casos que también hay impedimento divino para poder realizar la obra del Señor en aquellos lugares que estos hombres habían pensado visitar. Si es un ejemplo que nosotros tenemos en su palabra, nosotros debemos de sujetarnos a lo que el Espíritu Santo diga. La vida del creyente debe de ser y de trabajar en armonía con el Espíritu Santo para que tengamos siempre la bendición del Señor en todo lo que hagamos. Sigamos aprendiendo de lo que la palabra del Señor nos enseña a través de su Espíritu Santo en el libro de los Hechos, y es una experiencia maravillosa. Todos aquellos que hemos recibido el poder del Espíritu Santo sabemos que es algo especial, pero no nos quedemos ahí. Trabajemos y sigamos haciendo la labor que el Señor nos ha llamado. Y quiero terminar
con este versículo de 1 Pedro en el capítulo 1 y versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que tomemos lo que el Señor nos ha dado y sirvámosle, porque sabemos que nosotros estaremos agradando a aquel que nos ha llamado de la muerte para un reino maravilloso, un reino de justicia. Y el Señor nos ha llamado, pero también nos ha equipado con el poder de su Espíritu para realizar su obra. Padre, en esta noche te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía. Gracias por tener la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Anhelamos y queremos, Señor, agradarte en todo. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos permita morir diariamente en nuestra carne, en este mundo, Señor, que no vivamos de acuerdo a nuestros deseos, sino vivamos haciendo lo que a ti te agrada. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Pasen una feliz noche. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.